Hola, buen día. Bueno, antes de la hora, aprovecho que todavía no vamos a empezar, faltan unos minutos para saludar a algunos colegas que se han unido de Costa Rica. Veo allí a Leticia, ¿tal Buenos Leticia? días. Sí, buenos Le- días. con quienes hace, hace pocos días presencialmente. Eh, Bom ¿Y dia. qué tal? Hola, ¿qué tal, María Elisa? ¿Todo bien? Fazendo por onde? Sí, buenos días. Bom dia a todos, todas. Bien. Bueno, faltan unos minutos, pero bueno, quería aprovechar, si nos saludó Bento Clotilde Leguil, la autora del libro que voy a comentar hoy, de otras cosas. También tenemos a Marco Alfieri, que ya está allí presente y que hoy va a ampliar algo que él había planteado en un reunión anterior, o elaborando más. Eh, y aprovecho también, así un poco después, para recomendar la lectura de este libro, que todavía no terminé de leer, Sexo de los Modernos, Eric Martí, publicado por Editorial Manantial aquí en Buenos Aires, que posiblemente nos dé algunas cosas para pensar de la sexuación discursiva. Bueno, eh, ¿la hora ya? Sí, vamos a comenzar entonces. Eh, Primero, eh, quiero recordarles las fórmulas. Voy a poner, maximizar la ventana para que se pueda ver bien cómo es así. Anclaje. Ahí está. Y vista, estar participante, sin vista. Bueno, ahí va. Bueno, entonces, ahí creo que se puede ver bien el terror de las fórmulas que están arriba a la izquierda, una llave, y esas siglas TCE, todo con excepciones, ¿sí? Que es todo X phi de X, pero con menos una excepción, no phi de X. Y luego al lado de eso otras dos fórmulas con las siglas NTSE, de no todos sin excepciones, ¿sí? Porque corresponden a la lógica del no todo, que no admite excepciones, porque es una colección sin fronteras, ¿sí? No permite distinguir entre los que pertenecen y los que no pertenecen a esa colección. Al lado de eso, ven un esquema simplificado de las estabilidades relativas de los discursos que habíamos desarrollado el año pasado. El más estable es el inferior, con la letra M, o del amo, M de metro, y el más inestable es el superior, tiene la letra A de analítico, analítico, y vimos que existe una correlación entre la lógica del todo con excepciones y el discurso del amo, por un lado, y la lógica del no todo sin excepciones, que es la de los dispersos descabalados, ¿sí? Por lo tanto, correspondiente en esta analogía al discurso analítico, ¿sí? Esto ya nos da una idea de que quizás haya algo de la dominancia de la lógica del todo con excepciones respecto de la lógica del no todo sin excepciones, que solemos equiparar a la lógica macho y la lógica hembra, efectivamente, que quizás dependa de vinculaciones discursivas, en el sentido de la lógica de esas
estabilidades discursivas y no necesariamente de imposiciones culturales. En todo caso, no es por efectos normativos que eso tiene esa prevalencia y esa estabilidad. Bueno, son cosas que esbozo simplemente para discutirlo. Ven que del lado de todo con excepciones y de no todo sin excepción, saqué unas flechitas hacia abajo que apuntan a los campos C, con ese subíndice I que puede ser variable porque puede designar distintos campos C, donde tenemos la fórmula que desarrollamos el año pasado de las interacciones discursivas, ¿sí? Para quienes se agregan ahora este año, estoy viendo a Kira también, que estuve usando con ella en Costa Rica la semana pasada. Bienvenida. Bueno, decía, esta fórmula, en esta fórmula defino los términos, ¿no? X es la singularidad contingente de cuerpo hablante. P son todas sus particularidades, que tienen que ver con cuestiones incluso sociales, raciales, lógicas, anatómicas, etc. ¿Sí? La arroba significa la acción, ¿sí? La acción que recibe ese cuerpo hablante, cuya singularidad designamos por la X y las particularidades reunimos en la letra P, ¿sí? Y la acción que reciben es de un campo C, la variable, el subíndice I que está abajo de esa C, designa que campos puede haber muchos, puede haber distintos, C1, C2, C3, lo puedo llamar con distintos nombres. Y cada uno de esos campos produce efectos diferentes, que son los que están después de la flecha, que están anotados con la letra E. E sub I, el efecto del campo 1 será E sub 1, el efecto del campo 2 será E sub 2 y así sigue, ¿no? Pensar las fórmulas de sexuación no desde el aspecto exclusivamente lógico que Lacan nos planteó, sino agregarle el aspecto dinámico, discursivo, que puede dar cuenta en nuestra apuesta de las relaciones causales, que no pueden ser explicadas en términos exclusivamente lógicos, que vimos en la reunión anterior, lleva a considerar la posibilidad de introducir en esta fórmula de la interacción discursiva la lógica del todo con excepción, campo, que producirá un efecto, y la lógica del no todo sin excepción como otro campo, que producirá otro efecto. Pero como no hay fronteras para los discursos, como las paredes son transparentes para los discursos, eso significa que cada cuerpo hablante está tomado al mismo tiempo, ¿sí? Por esos dos discursos vinculados con el todo con excepciones y el no todo sin excepciones, y que según su singularidad y según sus particularidades será la eficacia, la acción combinada de estos dos campos tendrá sobre ese cuerpo. Parece que esto nos abre a pensar de manera menos prejuiciosa la cuestión de las elecciones de género, de las identidades sexuadas, de los gustos por diversos tipos de partenerse, etc. Bueno, con esto por lo menos planteo el panorama que está resumido en ese pizarrón. Repaso un poco las cosas que estuvimos discutiendo hasta ahora y luego pasaré primero a hacer algunos comentarios sobre el libro de Clotilde Leguil y finalmente tendremos, creo que, tiempo de escuchar una presentación que preparó para hoy Marco. Entonces, lo que habíamos visto hasta ahora, para resumirlo rápidamente, es que la descripción lógica que hace Lacan de estas dos estructuras de situación es muy importante
Nos apoyamos en ella, por supuesto, pero le falta el aspecto liminal, ¿sí? Porque esas fórmulas describen lo tocante a conexiones de cuerpos hablantes afectados por discursos en los cuales el significante de la diferencia sexual tiene un papel crucial, determinante, ¿sí? Pero falta la referencia al campo discursivo que afecta a esas conexiones. Y en el terreno de la causa y el efecto, les dije, la lógica se queda siempre corta, sobre todo cuando algo se repite. Y el ejemplo tomado de Gregory Bateson, del timbre, del circuito del timbre, ¿no? El timbre activo, digamos, funcionan ahora que son electrónicos, ¿no? Y resulta ser que el síntoma, ¿sí? Que es como nuestro lazo privilegiado, ¿sí? Se repite con una circularidad nacida de relaciones causales, cuales además podemos escribir, por ejemplo, el principio de placer, que venimos discutiendo en los últimos años. Y para pensar esta circularidad causal, la lógica es deficiente, ¿sí? O sea que tenemos que agregar algo, ¿sí? No es un cuestionamiento, es una agregación para enriquecer la descripción de esta problemática. Por eso les decía que no parece ser, no me parece a mí por lo menos caprichoso, agregar a las fórmulas de la sexuación algo que esté ligado a la causalidad que está en juego y que es de tipo discursivo, ¿no? Esto que la causalidad que está en juego es de tipo discursivo es muy importante y va a ser una de las cuestiones fundamentales que vamos a desarrollar hoy y también vamos a encontrar elementos en el libro de Hill para sustentar esta tesis, ¿no? Que la causalidad que está en juego en la situación es de tipo discursivo. Les decía que las dos formas de lazo definidas por estas lógicas que están puestas allí arriba, ¿sí? Que pueden atrapar a cualquier cuerpo hablante, todo con excepciones, todo sin excepciones, pueden coexistir afectando al mismo cuerpo hablante, ¿sí? Se había dado la imagen de el loft, ¿no? No definen dos espacios separados por una frontera, sino que, digamos, dan la posibilidad de afectar a cuerpos distribuidos en una zona sin fronteras, ¿sí? Que los separan. Y esto me parece que puede resultarnos clave para pensar la relación entre sexo y género, empleando los desarrollos de estas composiciones interdiscursivas que hicimos el año pasado, para así relacionar esas dos lógicas que no reparten los cuerpos hablantes en dos clases, ¿sí? Este es todo firme, creo que. Habíamos comentado el libro de Miquel Misé, ¿sí? Para ver hasta qué punto los discursos de cada una de esas lógicas son capaces de calar hondo en el imaginario corporal, ¿sí? Que vamos a articular con el planteo de Marco y Adrián, ¿sí? Y partimos como dato clínico, digamos, ¿sí? Del malestar resultante de la invención, de una invención discursiva, ¿no? Por ejemplo, el discurso que inventa que el trans es, transexual es el que ha nacido en un cuerpo equivocado. Creo que hay alguien que ha dejado abierto su micrófono, así que voy a tener que lamentablemente silenciar a todos o limpiar, sí, olvido silenciar su micrófono. A ver, se sepa silenciar. Acá estaba. Bien. Ah, ahí está. Bueno. Entonces, el planteo de Miquel Misé, que ya comenté en un par de reuniones anteriores, les dije, creo que llega un paso más lejos que el de Freud todavía en los ensayos, que agregan una larga nota al pie. Y creo yo que esto es lo que nos abre las puertas para aplicar el desarrollo del año pasado a las causas, para pensar las causas de ese malestar en la situación.
Si estamos inmersos en varios campos discursivos, el resultado será que la composición de todos esos campos discursivos afecta a nuestros cuerpos hablantes en función, como les decía, de nuestras particularidades y de nuestra singularidad, produciendo un efecto que depende de ese conjunto de cuerpos hablantes y no de lo que pasa con cada uno de esos discursos por separado, ¿no? Digamos, el conjunto de los discursos en su composición es lo que produce ese malestar y no cada uno de ellos. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a permitir pensar algo que Lacan no desarrolló, ¿sí? Es la cuestión de la discursividad presente en la sexuación. ¿Sí? Bueno, una cosa más respecto de lo que está planteado allí, ¿sí? Están viendo con respecto a la estabilidad relativa diferente entre el discurso del amo y el discurso analítico, con relativa de la estabilidad diferente del discurso del todo con excepciones y del no todo sin excepciones. Es el hecho de que ambos campos se pueden componer, ¿sí? Hemos visto el año pasado muchos ejemplos de composición entre el discurso del amo y el discurso analítico. Muy particularmente le dedicamos una reunión completa del laboratorio a discutir el libro de Sokolovsky, Freud y Berlineses. Traba claramente las... hay gente que pide en sala de espera. ¿Eh? Ajá. Que no pueden entrar. Si está... No, que no pueden entrar es problema de ellos en realidad. Bueno, está sin sala de espera, o sea que usted quiere poder. ¿Qué decía? Sí, que vimos allí, digamos, como una de las claves, digamos, de posiciones entre discursos diferentes es que el efecto que produce la coexistencia en un conjunto de cuerpos hablantes de dos más campos discursivos diferentes es una composición que respecto de cada uno de esos campos, ¿sí? Es una distorsión, es una creación novedosa, ¿sí? Pero además introduce una distorsión, ¿sí? O sea, si tengo un discurso del habla compuesto con un discurso analítico, ¿sí? El efecto sobre el conjunto de cuerpos hablantes de esos discursos al mismo tiempo va a ser un mix que se va a parecer en parte sin serlo al discurso del amo y se va a parecer en parte sin serlo al discurso analítico. Va a producir efectos de distorsión recíprocos, ¿sí? En esos modos de lazo. Teniendo en cuenta esto que discutimos y que explicamos largamente el pasado, incluso di algunos ejemplos más en el libro donde resumo los resultados del trabajo del año pasado, que está por salir en España, bajo el título de Discursos que atrapan cuerpos. Digo, esto nos permite por lo menos vislumbrar la posibilidad de que los campos discursivos vinculados a las dos lógicas de la excepción planteadas por Lacan puedan producir efectos que distorsionen los efectos que se esperarían de cada una de esas lógicas actuales. ¿Ok? Yo pienso que esto enriquece mucho la discusión del problema de la sexuación. ¿Ok? Por lo menos tengo la intuición de que por ese lado podemos encontrar resultados enriquecedores. A partir de esa intervención que mencioné de Marco Alfieri en una reunión anterior, vimos cómo el cuerpo se constituye también en función del ideal del yo, de Mayunga, de Ana Mayunga, el tema de Lacan, y agregué en su momento que los ideales están organizados en discursos, no son significantes sueltos, ¿no? Sino que están organizados en discursos, lo cual muestra que la constitución del cuerpo depende de esas formaciones discursivas que sostienen esos ideales, ¿no? Y yo creo que esa es la limitación de mira de las teorías de género en la actualidad, ¿sí? Es decir, que parecen
digamos, concebir solamente el valor normativo de ciertos ideales, sino la dinámica de los campos discursivos que están presentes allí. Eso lo lleva, me parece, a conclusiones y posiciones extremas, ¿sí? Esto incluye la posición sexual, ¿sí? O sea, la posición en el discurso del sexo. Y dije que debíamos ampliar esto por dos motivos, ¿sí? Primero, porque no es necesario reducir la causalidad a la identificación, ¿sí? Esto es algo, a mi entender, inaugurado por Lacan en el Seminario 24, ¿sí? Que existe una causalidad que no es solamente identificatoria. Y eso es lo que le permite por primera vez en el Seminario 24 dar una definición del final del análisis que no se da en términos de identificación, por lo menos en mi interpretación. No es unánime la posición al respecto. Y además por el hecho de que debemos pensar la incidencia de más de un discurso sobre el cuerpo, ¿sí? No solo el discurso que sostiene a ese ideal, ¿sí? Con las distorsiones resultantes, ¿no? Esto es algo que nos permitió criticar algo que dice Lacan en La significación del falo, cuando afirma que el complejo de castración inconsciente instala al sujeto en una posición inconsciente sexual, sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo. ¿Sí? Que podemos criticar entonces que exista ese tipo ideal, y nos preguntamos entonces por qué no situar en su lugar el efecto E minúscula, puesto en las fórmulas ahí, el efecto E minúscula de un campo discursivo, ¿no? En lugar de simplemente un significante amo ideal, ¿sí? Eso serviría, me parece, para romper con la idea de que el problema sea la identificación. Más bien se trataría del modo de inscribirse en cierto discurso, que es algo mucho más amplio que la operación identificatoria, ¿sí? Yo creo que es posible, aunque no tengo los avances, que el desarrollo de marco metido para hoy se vincule con estos datos. Pero bueno, por razones que tienen que ver con la lógica de la presentación, creo que conviene primero que les haga estos comentarios sobre el libro de Clotilde Leguil, que algunos me dijeron que llegó el comentario que había sido traducido al castellano. Yo no encontré ninguna versión castellana y creo que es una deuda enorme de las editoriales de lengua española que no se haya traducido ese libro al castellano, porque, como les dije, lo compré el año pasado, creo, el año pasado, lo empecé a leer, subrayaba y subrayé tanto que finalmente dejé de subrayar porque había que subrayar. No tiene desperdicio ese libro. Es excelente, realmente. Una de las mejores cosas que leía. Y además pone el acento en algo que, por la naturaleza de la investigación que vamos a hacer nosotros, yo no voy a poder acentuar, pero me parece que complementa mucho lo que vamos a trabajar y por eso quiero transmitirles algo de esto, ¿sí? En esta... voy a recordar un poquito, ¿sí? En esta fórmula que resume problema de las composiciones discursivas. A ver, así, ahí está, así lo vemos. En esta fórmula que resume las composiciones discursivas en su relación con las diversas formas de sexuación, ¿sí? Que son los campos TCE y NTSE, ¿sí? O sea, todo con excepciones y no todo sin excepciones. Clotilde Leguil se ocupa sobre todo de la X, ¿sí? O sea, de la incidencia de la singularidad, ¿sí? Aunque también se ocupa de las particularidades, ¿sí? Diversas particularidades P, ¿sí? E incluso de los campos discursivos C, ¿sí? Que son lo común, lo universal, ¿sí? Por ejemplo de esto último, ¿sí? Dice, página 7, ¿sí? Que el fin de la represión sexual y la liberación de las mujeres habrían podido contribuir a producir una tolerancia creciente en materia de género, ¿no? Se esperaría, ¿sí? Digamos que la revolución hippie de los años 60, ¿sí? Y la liberación de las mujeres correlativa de esa revolución, entre comillas, la revolución
rosada, ¿sí? Haría esperar como una tolerancia en materia de género mayor, ¿sí? Pero, dice Clotilde muy bien, algo parece haberse rigidificado, ¿sí? A tal punto que ahora el género se presenta para algunos como una norma esclavizante y para otros como un determinismo natural desligado de la interpretación improvisada que hacemos de nuestro cuerpo sexual, ¿no? Eso me pareció brillante realmente, ¿no? Y también resalta el aspecto positivo que han tenido los gender studies, ¿sí? Los estudios de género, todas las universidades norteamericanas, que ahí es donde esta ola, opciones culturales, dice, esos estudios nos han obligado a reconocer que en la materia no hay evidencia alguna, ¿sí? Han denunciado la homofobia de la sociedad fundada en estereotipos que degradan a quienes no se definen como heterosexuales y han mostrado que los estereotipos alimentan una intolerancia que engendra sufrimiento, pues muy a menudo están al servicio de la exclusión del otro, ¿sí? Es importante, digamos, porque sobre todo muestra que en algún sentido se comportan como discursos del amo, ¿sí? Organizan y segregan, ¿sí? Es un carácter fundamental, ¿no?, del discurso del amo, ¿sí? El divide y reinarás, ¿sí? Es la segregación como correlato del poder, ¿sí? De la dominancia. Y en algún sentido, si es discurso del amo y estamos en lo cierto al comparar, no, al correlacionar, no comparar, el discurso del amo con la lógica de todo con excepciones, ¿sí? Entonces parecería ser que siguen manteniendo lo que Freud llamaba el rechazo de lo femenino, ¿no? Es decir, siguen dejando de lado ese no todo sin excepciones, que es el modo en que Lacan formaliza la feminidad, ¿sí? Con todas las dificultades que tiene la definición de lo femenino, porque solamente consentirían, ¿sí?, pensar el problema del género en relación con vínculos de dominación. Sí, Flavia. No, quería preguntar si estaba Claro, sí, 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 exactamente. Sí. Prosigo con los comentarios del libro de ley, ¿no? Esto es algo que van a encontrar si lo leen en la página 10, ¿sí? Dice, en el devenir hombre o devenir mujer, con todas las comillas que quieran poner en mujer, que es el subtítulo del libro de Clotilde Leguil, el título es El ser y el género, ¿sí? Pero el subtítulo es Hombre y mujer según Lacan, o después de Lacan, ¿no? Entonces decía, el devenir hombre o devenir mujer, ¿sí? En ese devenir, un sujeto se topa con normas, ¿sí? Es cierto, ¿sí? O sea, formas de ser hombre o ser mujer que están nacidas de la tradición, la costumbre, el medio al que pertenece, ¿sí? Pero, se pregunta Clotilde, ¿puede el género reducirse a esas normas? ¿Sí? ¿Un sujeto se encuentra con ellas o con otros seres que lo han precedido en su manera de interpretar sus cuerpos y que le presentan su versión de los hombres y de las mujeres? Muy buena observación, realmente, ¿sí? El abordaje del género a partir de las normas de género es sociológico y político y tiene legitimidad, ¿sí? ¿Sí? Pero no entra en el detalle de la vida de un sujeto. Las normas de género son estereotipos, pero estos no se pasean solo por la ciudad, dice. Son encarnados en función de elecciones profundas de sujetos, ¿no? Esto me parece muy importante porque además va en la línea de lo que, de la noción de campo discursivo y cómo permite ir más lejos de la noción de identificación, ¿sí? Primero, porque la noción de campo incluye normalmente, ¿sí?, naturalmente, diría yo, esta especie de circularidad que hay entre los sujetos y los discursos, ¿sí? Porque, recuerda, digamos, en la física, de donde tomamos la analogía de partida, ¿sí?, los cuerpos engendran campos, ¿sí?, que a su vez afectan a los cuerpos que están metidos dentro de esos campos. Esa circularidad no es paradojal, sino natural, forma parte de la noción misma de campo.
¿sí? De la misma manera, podemos decir que en el caso de los campos discursivos, los cuerpos engendran discursos que afectan a esos cuerpos. ¿Ok? Y esa circularidad también es natural, ¿sí? No es forzada ni paradójica. Pregunta, la página siguiente, página 11, Clotilde. ¿Quién cree en esas normas de género que harían del hombre y la mujer meros comportamientos adecuados a cierta idea estereotipada del macho y la hembra en el mundo humano? ¿No? Con esto critica a Butler en adelante, ¿sí? Con esta pregunta. Hay que partir, dice Clotilde, de la dificultad de los sujetos para sentirse cómodos en el género. ¿Sí? Es muy buena la expresión, ¿sí? Es difícil sentirse cómodos en el género. Decir estoy a mis anchas en este género o en aquel otro género o el género que sea, ¿sí? Pienso yo, en mi aporte a esta discusión, yo digo que se complementa en gran medida con lo que discute Clotilde en su libro, es que esa dificultad para sentirse cómodos en el género es propia de la composición interdiscursiva. El hecho de que estamos recorridos por una pluralidad de discursos, ¿sí? Pero también es función, y esto agrego que no lo estuve viendo hasta ahora, es función de la economía de los goces de cada uno, ¿sí? O sea, a ver, si fuera simplemente un efecto del discurso sobre nosotros, ¿sí? Esa fluidez haría que con cierta facilidad y en función de las influencias discursivas, alguien pudiera pasar de una identidad de género a otra sin ningún malestar, ¿sí? O inclusive a gustar de pertenecer a un tipo de otro sin que eso le trajera ningún problema, ¿sí? A veces ocurre eso, ¿sí? Pero en general no. ¿Sí? En general existen determinaciones del goce, ¿sí? Que introducen en eso una inercia que puede llegar al estancamiento absoluto y a la no modificación en nada respecto de cierta posición sexuada, respecto de ciertas elecciones de parte, ¿sí? Elecciones de objeto, como llamaba Freud. ¿Sí? Y tenemos que tener presente esto porque es una de las cosas que nos enseña psicoanálisis en general y en particular la dinámica que anima la economía de los goces, perdón, tal como la presenta Lacan en los años 70 y particularmente la tercera. ¿Sí? Es decir, sabemos que la economía de los goces de cada uno es afectada por las distintas formas de interpretación que inciden sobre ese cuerpo hablado, ¿no? Sabemos que una interpretación por corte, por ejemplo, introduce una merma en el goce del sentido, y que una interpretación por el equívoco introduce una reducción del goce fálico. Estoy hablando de un amigo de Costa Rica de esto la semana pasada, el sábado, y que eso tiene como consecuencia, debido a la economía que liga esos tres goces básicos entre sí, un incremento en el goce de la dignidad, ¿no? Eso es lo que usamos como dirección de la cura en términos de la economía de los goces y lo podemos usar en la experiencia analítica, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que pensar que esas interpretaciones, las diversas interpretaciones, forman parte de un discurso, que es el discurso analítico, ¿sí? O sea que ya vemos cómo un discurso incide en la economía de los goces del sujeto, ¿sí? Puede dar lugar a ciertos trastocamientos que modifiquen en algo, por ejemplo, la relación del sujeto con las identidades sexuadas, con la elección de partener, etc. O sea que es posible que el análisis tenga una eficacia, ¿sí? Para reducir el malestar, ¿sí? Esa incomodidad, reducirla a cero en absoluto, porque siempre va a haber composición entre discursos, ¿está? Y eso introduce esos tironeos y esas incomodidades que son irreductibles, ¿sí? Clotilde subraya en esto que siempre hay dificultades para identificarse con las normas de género, esto está en la página 12, para ajustarse a los ideales del género, y esto nos confronta con una impotencia, ¿no? Esto es interesante también porque existe
cierto malestar que toma la forma de la imposibilidad de ser un hombre o de ser una mujer, ¿no? O un verdadero hombre o una verdadera mujer, ¿no? Que padece mucho sufrimiento, ¿no? Ajustarse en ese sentido, ¿sí? Nadie está exento de malestar ante el género, ¿sí? Pero, digamos, la contrapartida de esto, muy bien subrayado por ella, es que el abordaje a través del estereotipo cae en la trampa de los estereotipos, ¿no? Es decir, impide considerar el género como una cuestión no generalizable que se plantea en términos simples, ¿no? Y además, agrego yo, es insuficiente la identificación para pensar el género, ¿no es cierto? O sea, el tema del ideal y la identificación no alcanza. En las páginas 13 y 14 tiene algunas cosas muy bonitas. Primero una frase que me encantó, donde dice que el género remite a un subtexto escrito en línea punteada en cada uno y con lagunas, ¿no? Hermosa descripción, realmente, ¿sí? Y agrega en la página siguiente, no es una marca indeleble, ¿sí? Es precario. Cualquiera que sea el cuerpo que tengamos, nos sentimos hombre o mujer según encuentros, conmociones, pasiones y momentos de nuestra existencia. ¿Sí? No es un carácter adquirido de una vez para siempre. Estas experiencias son, en comparación con las normas, de una insoportable levedad. ¿Sí? El género, prosigue, no es apenas del orden de un semblante con el cual cabría jugar en libertad, pues toca la cuestión del ser. ¿Sí? Y cuando hablamos del ser, estamos hablando de la singularidad, ¿ok? Con todo lo que eso implica de los modos de gozar de cada uno, ¿no? Dice algo más, un poco más adelante, en la página 24, que es que para el psicoanálisis el género, esto ha sido también retomado más recientemente por Miller y algunos otros, ¿no? Particularmente en el Congreso último de París, donde la mujer no existe, fue retomado en varias ocasiones, ¿no? Que el género es del orden de una posición subjetiva, ¿sí? O sea que lo que se llama habitualmente género es para el psicoanálisis del orden de una posición subjetiva, ¿sí? Y esa posición subjetiva que daría cuenta de cierta relación con el cuerpo y con el otro, ¿sí? Yo pienso que esto no es incorrecto, ¿sí? Pensar el género como una posición subjetiva, ¿sí? Pero me parece que es insuficiente, ¿sí? Quería Flavia, sí, 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 Flavia, este libro Miller, sí. La solución trans. Ah, la compilación de la conversación, Realmente, sí, género, lo que se llama género, en realidad es para el psicoanálisis la posición subjetiva. claro, Ahí vamos bien. El sí. tema que después dice. Más alto para que te escuchen acá. Sí, sí, No lo tengo acá, pero bueno. El tema es que hay que asumir la subjetividad. Y me parece que ahí estamos, esa asunción, y lo plantea de esta forma, una forma que implica para siempre, ¿no? Como una asunción de sí. todo o nada. Ah, Dice que sí. Hay que discutir esas no, cosas. no lo Sí, dice tan así. sí, sí. Sí, está en línea con esto que discutíamos de la significación del falo de Lacan, ¿cierto? Habla de identificarse con el tipo ideal de su sexo, ¿sí? Es algo análogo a la cuestión de la asunción, esa Porque posición. la clínica no se ve. Sí. Claro. Bueno, Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Ahí habría que retomar toda la riquísima discusión sobre la distinción entre causa y consentimiento que hace Miller en el curso del 88, si no me acuerdo, ¿sí? Dedica todo un año, discutí algunas de esas cuestiones en los pliegos, pero realmente valdría la pena ahí pensar, digamos, incluso para criticar a Miller sí. en relación con esto. En fin, sí, Viviana, sí. Pensaba que clínica hoy, de la transición, ¿no? Sobre el sexo.
sentido tradicional, quizás eso tiene más que ver con esta improvisación, ¿no? Porque esos sujetos que vienen a hablar de esa intimidad, de esa improvisación que es el género, el cuerpo, y bueno, hay que ver, estamos en la dirección de la cura para saber qué posición tomamos ahí, ¿no? Si tomamos de la transición como eso que es propio, ¿no? Del cuerpo, que tiene que ver con esta, bueno, con todo esto que decíamos antes, o si nos convertimos en otro empuje, Ajá, ¿no? A la salud. exacto. Sí, sí, sí. Hay en esto, creo yo, dos indicaciones de Miller que son muy útiles. Una, la de la docilidad. Le habló de ser dóciles al trans, así como Freud era dócil a la histeria. La docilidad, entre otras cosas, incluye, segunda cuestión que dice Miller, es que es tomar que el discurso admite interpretación, ¿sí? Que es el otro punto fundamental de Freud, ¿sí? O sea, que está abierto a la lengua. Que cuando alguien dice hombre, ¿sí? Hombre no es un dato, ¿sí? Hombre es un significante, ¿sí? Y un significante está abierto en principio a todos los sentidos y no podemos presuponer el sentido que tenga el sujeto por nuestra cuenta, ¿sí? Que es justamente lo que hacen los protocolos, estandarizan, por ejemplo, la cuestión del uso, ¿sí? Eliminan la X, podríamos decir, de esta ecuación, ¿sí? La segunda cuestión por la cual a mí me parece insuficiente, aunque está bien, digamos, esta cuestión de pensar el género en términos de posición subjetiva, pero creo que no alcanza, ¿sí? Es que, vengo insistiendo hace mucho tiempo, el análisis, la experiencia analítica se mueve en tres extensionalidades lógicas al mismo tiempo, ¿sí? Toma como punto de partida el sujeto, ¿sí? Que es vacío, ¿sí? Pero lo lleva en dirección a una singularidad que es contingente, ¿sí? Y lo hace transitando por el significante que es universal y necesario, ¿sí? Entonces, pensar que el problema del género depende del sujeto, ¿sí? Es omitir, por así decirlo, que es la posición del sujeto en relación a un discurso que es universal, campo, la letra C, lo que las ecuaciones de recién, ¿sí? Pero que además no podemos excluir de eso la variable de la singularidad, que no es del orden de la posición subjetiva, es otra cosa, ¿sí? Recuerden que sujeto y singularidad son cosas incluso antagónicas, ¿sí? Porque un sujeto puede incluir una enormidad de singularidades, ¿sí? Un sujeto es lo que es representado por un significante ante otro significante, la única definición que acepta Lacan de eso, ¿sí? Y, digamos, que sea representado por un significante ante otro significante, ¿sí? Eso puede corresponder a multitud de ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, que el sujeto sea equivalente a la singularidad es un error categorical. Bueno, sigo con esto, comentando el libro de Klimt, ¿sí? Ella dice, página 27, que el género es el modo en que el cuerpo sexuado entra en los hijos. Muy bien, ¿sí? Creo yo que se puede todavía mejorar. ¿Sí? Esto creo que es una buena primera aproximación. Yo creo que mejor aún podríamos decir que el género es el modo en que el cuerpo es atrapado por los discursos sexuales. ¿Ok? Ahora, bastante más adelante, página 47, ella dice, si hoy el género persiste en Occidente, no lo hace bajo la figura de un género como es debido, ¿sí? Como il faut, dice en francés, ¿sí? Según la corrección, digamos, ¿no? Sino bajo la de un género fluido, ¿sí? Que se vale de la indeterminación, la confusión, la mezcla. ¿Sí? Dice, no es la guerra entre los sexos, sino el fin de las fronteras entre los géneros. ¿Sí? Bueno, yo en relación a esto es donde tengo tal vez el punto más crítico de cuanto a las afirmaciones que hace Hildebrand en su libro. ¿Sí? Habría que interrogar un poco mejor lo que está planteado allí.
pero me da la impresión de que Lacan plantea con su imagen de la vasija de la castración como una botella de Klein, o como su repartición de hombres y mujeres en un mismo espacio, separado sin frontera por los lados de la superficie de una botella de Klein, habla a las paredes. Me parece que con esto lo que muestra es que los avatares de la subjetividad contemporánea en el terreno de la sexualidad nos han abierto los ojos acerca de esta no separación o no frontera entre los géneros. ¿Sí? Me parece que nos han abierto los ojos. No es que algo ha cambiado en el sentido de que ahora la sexuación es distinta de antes, sino que ahora vemos que la sexuación tenía un carácter que antes no notábamos, ¿sí? Que es algo distinto. ¿Sí? Yo creo que hay como una moda de poner a cuenta de la época, ¿sí? Algunas épocas cambian, introducen novedades, cosas diferentes, por supuesto, claro que sí, pero me parece que se pone a cuenta de la época demasiadas cosas, ¿sí? Y que tal vez los cambios de época lo que hacen es abrirnos los ojos al prejuicio con los cuales veíamos cosas antes, ¿sí? Este me parece que es uno de los ejemplos. Yo creo que cuando dice que Clotilde, que el género ahora se vale de la indeterminación, la confusión y la mezcla de estos géneros fluidos, ¿sí? Y que ahora no hay guerra entre los sexos, sino que es el fin de las fronteras entre los géneros, yo pienso que nunca hubo tales fronteras, ¿sí? Que siempre hubo discursos que trataron de construirlas con límites discursivos precisamente, ¿sí? Y que los malestares eternos, no actuales, contemporáneos, sino eternos, el género, ¿sí? Tenían que ver con eso, con ese forzamiento, digamos, para tratar de hacer que existir una frontera entre los géneros que no es más que división. Bueno, dice en la misma línea, ya no hay línea de demarcación neta entre hombre y mujer en Occidente, la pared que separaba los géneros se derrumbó, ahora hay libre circulación entre los géneros. ¿Sí? Insisto, nunca hubo tal pared, ahora simplemente vimos que no la había. Lo que hay es cambio en el discurso general, digamos, que tiene más tolerancia a esos movimientos en el ámbito de los géneros. Prosigue Clotilde, eso era la página 38, ¿sí? Prosigue en la página siguiente, 19. Hemos pasado de la creencia en una necesidad del género a la era de la contingencia de los géneros, ¿sí? Yo pienso que, en algún sentido, eh, es correcto esto, pero en otro sentido vuelve a pecar de la ilusión del cambio eh, de era, como introduciendo algo nuevo en la sexuación. Pienso yo que la contingencia que nosotros vinculamos con esta X este, de las composiciones interdiscursivas, ¿sí? Coexiste todo el tiempo con la necesidad, que es lo que está presente en los campos discursivos, ¿sí? Que son universales y necesarios, ¿no? Clotilde prosigue, ya no hay recorrido necesario que con sujeto de una anatomía dada a sufrir un comportamiento definido. Eso está bien, porque eso ha sido un aflojamiento, podríamos decir, de esos carriles ficticios inventados por la cultura. El género ya no conoce ley, y siento un poco de eso, porque eso sería lo mismo que decir que desaparecieron, se fumaron la fórmula de sexuación. Obedece a una lógica del encuentro, no a una del natural o social. Es cierto lo de la lógica del encuentro, ¿sí? Pero hay determinismo natural y social. ¿Sí? Este es el punto, ¿sí? Conviven las dos cosas, no es que hay que elegir, ¿sí? Y me parece que la versatilidad de este planteo que resumo en la formulita cuadrada en rojo, ¿sí? Es precisamente que muestra que no es necesario elegir, las dos cosas son vigentes, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Prosigo entonces con estos comentarios antes de pasar la palabra a... ¿sí? Los estudios de género, dice las páginas 52 y 53,
revelan que la diferencia entre los sexos, pese a estar inscrita en los cuerpos anatómicos, es una producción cultural. Eso está muy bien discutido por un autor anterior a Clotilde, que ella cita mucho, que es tal Laqueur. Después les puedo pasar la referencia. Si hay discursos sobre esa diferencia, no hay diferencia natural, ¿no? Si es discursiva, no es natural, ¿sí? La diferencia se interpreta, se la hace hablar. La diferencia entre los sexos, entre los sexos, ¿sí? Es un lugar de abundante producción de estereotipos sobre hombres y mujeres, estereotipos que apelen a ciertos comportamientos. Pero los estereotipos, agrega, también son un refugio frente a la angustia que causan esos significantes que resuenan enigmáticamente. O sea, no son solamente fuente de angustia, también pueden ser pacificadores, ¿no? Cómo ser un hombre o una mujer no se aprende ni resulta de un programa bien. Eso nos confronta con lo que no podemos saber. Está muy bien eso, ¿sí? Única crítica que puedo hacer de todo este desarrollo de Clotilde, no se trata de la diferencia entre los sexos, sino de la diferencia sexual. Porque si no presuponemos que hay dos sexos, y no los hay. Hay una diferencia sexual. Y a partir de allí se inventa, ¿sí?, el macho y la hembra. Esto es muy importante. Vamos a hacer una distinción entre diferencia entre los sexos y diferencia sexual. En cambio, página 59 dice: los hombres y las mujeres no son solo macho y hembra, sino significantes que han recibido significados diferentes según la época, y esto la verdad está bastante bien. Sí, y de ley. Mejor aún todavía en la página siguiente. Dice: la diferencia entre los sexos, sacando mi discusión al respecto, no fue siempre reconocida como tal, a pesar de su presencia anatómica, ¿no? Esto es lo que toma de Laqueur. Es producto de historia, o sea, que es discursiva, ¿sí? La relación con el cuerpo como sexuado, esto es fundamental, está determinada por el discurso en el cual el sujeto está atrapado, ¿sí? Mi único pero es, diría, los discursos, ¿sí?, que se componen diversamente en ese sujeto que su cuerpo está atrapado allí. El cuerpo está constituido discursivamente. ¿Sí? Clave. ¿Sí? La expresión que el cuerpo está constituido discursivamente está tomado del libro de Laqueur, ¿sí?, que Clotilde cita, y esto me parece que es digno de un bravo, ¿no? O sea, que esta cuestión de que el cuerpo está constituido discursivamente, que me parece una manera de pensarlo más rica todavía que decir que el cuerpo está constituido por identificaciones, ¿sí? Es una parte, solo una parte del proceso de apropiación discursiva de los cuerpos, ¿está? La identificación, solo una parte. Bueno, espero que Marco tome algo de esto. Ya le cargué a cuenta de Marco sin saber lo que va a decir, un montón de cosas. Seguramente Marco debe estar riéndose bajo. Bueno. Página 69. Dice: la percepción es modelada por las creencias. Esto es muy interesante, ¿sí? No vemos el cuerpo sin el filtro de un discurso, ¿no? Y esto es algo que nos permite corregir, lo mencioné en alguna reunión anterior, esta noción tan en boga ahora de la autopercepción, ¿no? Como si nosotros nos percibiéramos nuestro cuerpo, ¿sí?, de una manera directa, una aprehensión directa. Y eso es un error, ¿sí? Nuestra aprehensión del cuerpo, ¿sí?, como es un cuerpo hablante, solamente se da mediada por los discursos, ¿sí? O sea, no nos autopercibimos, sino que nos percibimos, tenemos una percepción de nosotros mismos en función de los discursos que atrapan. ¿Sí? Por ejemplo, para decir yo me autopercibo hombre, ¿sí?, por primera vez no hago el chiste de me autopercibo mujer, ¿no? Para decir yo me autopercibo hombre, ¿sí?, tengo que pasar por un discurso que me diga a mí qué significa ser un hombre, ¿sí? Y tengo que dar el consentimiento a ese discurso que me diga qué es ser un hombre para decirme autopercibo tal, ¿sí? Y si en cambio yo llego, ¿sí?, al analista y le digo, la verdad que no sé por qué, pero no me siento suficientemente hombre, ¿sí?, estoy dando mi consentimiento, ¿sí?, al discurso universal que me hace pensar que hombre es determinada cosa, le doy un significado a ese significante, ¿sí?
Y respecto de ese discurso, me encuentro en una situación de cierto malestar. ¿Sí? No me inscribo exactamente en lo que supongo que es el discurso que define esa percepción de mí como hombre. ¿Está? Digo, esto es interesante, ¿sí? Porque la noción de autopercepción se puso de moda, ¿no? Exactamente, ¿sí? Digamos, omite el hecho de que son discursos y que esos discursos además están encarnados por personas, ¿sí? Por las personas que nos hablan, nuestros compañeros de colegio, nuestros padres, nuestros docentes, lo que nos dice la televisión, ¿no? Los médicos que nos atienden en los servicios, en fin, esa clase de cosas. Tenemos que tener presente, ¿sí? Que eso es lo que hace de que hombre y mujer sean, como dice Clotilde Leil, significantes que admiten significados de los más variados, ¿sí? Pero que entonces la noción de autopercepción es falsa, ¿sí? No hay autopercepción, solo hay percepciones de sí mediadas por discursos, ¿sí? Discursos que además admiten composiciones diversas y variables en nuestros cuerpos. Dice Clotilde Leguín, página 86. Hombre y mujer no son determinaciones derivadas de la anatomía, la psicología o las convenciones sociales. ¿Eh? Si en el género hay determinismo, este es inconsciente y solo tiene alcance singular. ¿Sí? Creo yo que hay que ampliar esta definición que da Clotilde. ¿Sí? El determinismo es inconsciente, lo sabemos, por supuesto. ¿Sí? Esto forma parte del descubrimiento freudiano. ¿Sí? Pero que el alcance sea singular es solo una parte del problema. ¿Sí? Sí, tiene que ver con la X de este caso. ¿Sí? No es todo el problema. También está en el determinismo, está presente en qué discursos estamos inmersos. Dice, mucho más adelante, página 112, ¿sí? No es que la anatomía no cuente, sino que entra en juego a través de una significación en el lenguaje, ¿sí? Y agrego a esto, estoy de acuerdo, pero hay que agregar. Y de los discursos que se componen en el lenguaje, ¿sí? Da tres pinceladas lacanianas, esto, en las páginas 114 y 127, ¿sí? Que las resumo, tan interesantes. Dice, primero, el género es un modo de ser, una norma. ¿Sí? Segundo, pensar el hombre y la mujer, hay que pensar el hombre y la mujer en su inconmensurabilidad, ¿sí? Cuestión bastante trabajada en el Binario 14, y luego cuando habla de la inconmensurabilidad de los goces, ¿sí? En los años 70. ¿Sí? Y tercero, que las mujeres son outsiders del género, pues ser mujer solo se conjuga en singular. ¿Sí? Bueno, ahí yo pienso que es un pequeño retroceso del discurso de Leguín, ¿sí? Porque presupone que sabíamos lo que son las mujeres, ¿sí? Y que ser mujer ya implicaría estar del lado de la lógica. ¿Sí? Yo creo que es un problema. Lo discutí en su momento en el libro Ombligos, este asunto de que entre la mujer no existe, ¿sí? Y la mujer no todo goce fálico es, ¿sí? Hay una divergencia, no son exactamente. ¿Sí? Y creo que conviene revisar con detalle y con lupas, digamos, esas afirmaciones un poco generales. ¿Sí? Si no caemos en el problema de Jung, de creer que existe una esencia de la mujer, ¿sí? Una esencia de lo femenino. Y de lo masculino, ni hablar. Dice en la página 146, muy bien, que las normas de género son más rígidas cuanto más silenciosas y naturalizadas. Da unos ejemplos literarios y de autografías así muy buenos realmente, que no voy a comentar aquí, pero que son deliciosos realmente. En particular, simplemente de un personaje que escribe su biografía, ¿sí? Tal Eddie, ¿sí? Dice que es objeto del odio y la cólera que invaden a los otros muchachos en un pueblo donde vivía, un chiquito donde vivía, ¿sí? Cuando su idea del género, la de ellos, ¿no? Se ve en riesgo debido a uno que no es como debería ser, uno que sale de la normal, ¿no? Este equívoco entre norma macho y normal de la que habla Aracno. Lo cual muestra justamente que está presente allí, ruido, que está presente allí entonces
esa lógica del todo con excepciones, que decíamos que es una lógica que siempre amenaza a lo que no parte del todo, precisamente porque la excepción puede ser, hay al menos uno y puede ser cualquiera. ¿Sí? Otra cosa hermosísima, ¿sí? Por cómo lo dice tajante, página 187, el complejo de Edipo está obsoleto. Y realmente sí, pensar las cosas en términos edípicos ya es un absurdo, ¿sí? Por la cantidad de prejuicios que condensa, ¿sí? Pensar la noción de complejo de Edipo y la normalidad ficticia que inventa a partir de allí. Y lo último que quiero traer a colación, está en la página 195 del libro de Clotilde Leguil, es que lo que marca un cuerpo no es tanto una norma, sino un trauma, una huella sin igual, que escapa a las normas y al lenguaje. ¿Sí? Cosa que está muy bien, pero, insisto, pero esas huellas solo son legibles. ¿Sí? Una cosa es la huella, en el sentido de experiencia, de goce, de del cuerpo afectado por determinados modos de gozar, ¿sí? Pero esas huellas solo son legibles y así, por lo tanto, pueden interpretarse, ¿sí? En función de los discursos que inciden en ese. ¿Ok? Lo que los torna legibles, ¿sí? Son los discursos. Uno puede tener una experiencia de un goce, descubrir, ¿no? Como en la vieja película El joven Frankenstein, ¿no? Oh, dulce misterio de la vida, al fin te encontré, ¿no? Cuando tiene la mujer de Frankenstein, creo que era su primera experiencia sexual con el monstruo, ¿no? Puede tener el descubrimiento de un goce fantástico, novedoso, etc. Lo que lo torna legible, ¿sí? Es un discurso. ¿Sí? Algo de esto, sin pensarlo, introduje en el seminario del anteaño pasado, que resumí en el libro de El sinsentido del síntoma, cuando discutí en detalle la experiencia matinal de Schreber, aquella mañana en que el estado de vela, ¿sí? No sabía si dormido o en estado de semivigilia, tiene una sensación arrobadora, ¿sí? Que solo pudo representarse, ¿sí? Como lo hermosísimo que sería ser una mujer en el momento, ¿no? Y que al despertarse rechaza eso con horror un hombre. Es interesante cómo la sensación, la sensación es primera, debemos decir, una huella distinta que se inscribió. Ahora, ¿cómo se lee esa huella? Se lee como lo hermoso que es ser una mujer en el momento del... Y esa huella, ¿sí? Leída de esa manera, ¿sí? Es lo que va a dar pie luego a toda la elaboración delirante que no hace más que seguir iterando a la manera fractal esta experiencia inicial con su interpretación. ¿Sí? Si no estuviera la inclusión en un discurso, ¿sí? Sería imposible leer la huella. ¿Está? Bien. Les dejo, como quiero dejar bastante tiempo a Marco, les dejo un ejercicio para hacer en sus casas, tarea para el hogar, para improvisar y discutir la próxima vez. ¿Qué ocurriría cuando un cuerpo hablante está tomado por esos dos discursos que podemos llamar el campo TCE, todo con excepciones, y el campo NTSE, ¿sí? De no todo sin excepciones, ¿no? Estos dos, ahí lo pongo ahí, ¿sí? Estos dos campos que están allí, los efectos, ¿sí? ¿Qué pasaría, ¿sí? Cuando el cuerpo hablante está tomado por esos dos discursos, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, variando en las distintas variantes de la particularidad? P, ¿sí? O sea, variando P, ¿sí? Pensar qué ocurriría, por ejemplo, en función de distintas contingencias y singularidades que situamos en X, etc. ¿Sí? O sea, empezar a ver cómo podríamos pensar incluso en la casuística, ¿sí? En términos de esta ecuación recuadrada allí en... Y segunda cuestión, para estimular la creatividad y la imaginación de todos ustedes, ¿sí? Yo pienso que, así como el complejo de Edipo está obsoleto, el mito de la horda primitiva está más obsoleto, ¿sí? Que habría que crear un mito nuevo, ¿sí?
un poco más acorde a lo que hoy en día pensamos acerca de la sexuación, que partiera de la no relación sexual y no de la orden primitiva que solamente estructura de un todo con excepciones, o sea que solamente incluye la posibilidad de pensar la sexuación viril con las mujeres como objeto, ¿no? Bueno, así que ya está. Tenemos media hora para escuchar a Marco. Marco, ¿estás ahí? Te voy a pasar la palabra, voy a pasar la imagen, a ver si te podemos escuchar. Marco, ¿apareció? Marco supuestamente está. Ahí está, ahí se me escucha. A ver. Hola, hola, hola. ¿Sí? Te ¿Me escuchamos. escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo preparé algo bastante más modesto y discreto que todas las propuestas que tengo que recorrer en función de tu ponencia, pero quería, eh, quería partir de una definición de realidad que aparece en la página 17 del seminario 14, recientemente eh, publicado, en la que Lacan refiere lo siguiente: veremos pues que la realidad, toda la realidad humana, no es otra cosa que montaje de lo simbólico y de lo imaginario. El deseo que está en el centro de este aparato, de este marco que hemos llamado realidad, es también, según lo articulé desde siempre, lo que cubre aquello que en sentido estricto es lo real. Es importante distinguir entre lo real y la realidad humana. Lo real nunca es más que vislumbrado cuando vacila la máscara, la del fantasma. Entonces, eh, esa coordenada que está en el seminario 14, Lacan la retoma directamente desde el seminario 1, donde hace referencia a que la realidad es un montaje, utiliza la misma palabra, un montaje entre simbólico e imaginario, pero a su vez dice que la constitución de la realidad y la forma del cuerpo están íntimamente relacionadas. Entonces, a partir de esto, de algo que venimos trabajando desde hace tiempo, cómo es que un discurso logra atrapar un cuerpo, yo partía de la idea de consistencia. Con qué elemento en el campo de la cultura o si es biológico o del orden que sea, un sujeto encuentra darle cierta consistencia a la imagen corporal. Y a ver si yo puedo compartir pantalla, si no lo paso al WhatsApp del... me tenés que habilitar, Gerardo, la posibilidad de compartir pantalla. A ver cómo se hace. Si no lo paso, Una de... A ver ahí. a ahí está. Quiero, si me logra ver. ¿Ustedes lo ven o no? Vemos tu pantalla. ¿Cómo? Amplialo, porque vemos solamente la imagen chiquitita del ramillete, del espejo con ramillete. Allí se ve el esquema del ramillete invertido. Chiquitito, sí, se ve. Bueno, porque Creo que Lacan toma de la... si haces doble clic en la imagen esa, creo que la que está en la serie de iconos, creo que ahí se va a ver mejor. Ahí se ve chiquita o se ve grande. Se sigue viendo chiquitita, pero bueno, no importa. Bueno, Es el esquema del seminario 1. porque lo que el esquema del ramillete invertido nos permite pensar es la explicación de lo imaginario a nivel del narcisismo. Si nosotros recapitulamos un poco la idea medular del estadio del espejo, que a partir de una experiencia de fragmentación corporal y por medio de una anticipación,
aparece la identificación como nuevo acto psíquico que, a la manera de un aparato ortopédico, le da cierta idea de consistencia, unificación al, al imaginario corporal, con el cual uno más o menos se arma la unificación yoica. Entonces, el esquema del ramillete invertido, que es un modelo que Lacan toma de la óptica, eh, permite pensar esa relación entre narcisismo y autoerotismo. Primero habría que despejar algunos elementos medulares de la óptica, como son el espejo cóncavo, que las particularidades que tiene un espejo cóncavo es reflejar imágenes en 3D, a diferencia del espejo plano, que es aquel con el cual nos miramos cada día en el baño, que ofrece imagen 2D, en 2 dimensiones, y el tipo de imagen, o para construir imagen, la óptica considera que hay eh, objetos reales, la imagen real y la imagen virtual. En la experiencia se coloca un jarrón vacío, no importa, un jarrón vacío detrás de una caja a la cual hay un sujeto mirando por detrás de la caja que no tiene acceso a ver lo que hay detrás de ella. Sobre la caja, un ramillete de flores, que Lacan dice, eso cumple la función, o podemos trazar una analogía con las pulsiones autoeróticas que se satisfacen así de manera parcial. Marco, Y está por al revés. una... El florero está sobre la caja y el ramillete está debajo del esquema. Sí, en este caso está puesto al revés. No importa que objeto esté arriba o abajo, es el efecto que se produce producto de la reflexión en el espejo cóncavo, que es la particularidad que tiene un espejo cóncavo. Tanto espejos planos como cóncavos invierten la imagen. Un espejo plano invierte la imagen de derecha a izquierda, de manera que si uno se mira al espejo con una remera escrita, va a ver las letras invertidas. En un espejo cóncavo, la inversión se produce de arriba a abajo. Entonces, eh, en este caso, las flores están abajo y el florero está arriba, un florero vacío. Ahora, por efecto de reflexión, lo que se ve ahí donde no debería estar es un objeto acabado. Las flores adentro del florero. Entonces Lacan sostiene que eso nos permite pensar en la constitución de la imagen, en la constitución del yo, a partir de una identificación. Dice, si tomamos lo que está por debajo de la caja, lo que no tiene acceso el ojo, si podemos pensar en el semejante, lo que está arriba, en el caso de que tuvieran las flores, son las pulsiones autoeróticas, y por efecto de reflexión, ¿sí? Ahí se constituye una imagen en 3D que daría cierta idea de consistencia imaginaria cuando no lo hay. Ahora, eh, voy a pasar a otro esquema, porque lo que... Parte la pantalla. Ahí, eso. Tenemos el mismo problema que recién, se ven chiquito. Ahora no, ahora está perfecto. Porque el esquema que nosotros observamos recién se queda corto en el sentido de que cómo hacemos ingresar a lo simbólico en esa constitución imaginaria, ¿no? Y esa experiencia resulta insuficiente para pensar la articulación imaginario y simbólico, si sostenemos que la realidad es un montaje entre imaginario y simbólico, haciendo una especie de cobertura de lo real.
Si ustedes notan en la figura 2 que aparece en la observación sobre el informe de Daniel Lagash, en el seminario 1 también aparece en el capítulo 10 y 11, Lacan cambia algunos elementos del lugar. Por ejemplo, el ojo, que antes estaba ubicado a la derecha de el objeto real es aquello que se manipula, que no tiene nada que ver con lo real en términos lacanianos. El ojo ahora aparece, digamos, dándole la espalda al espejo cóncavo, ¿sí? Y ahí ubican la noción de sujeto, digamos, el sujeto mirando, y hace ingresar la idea de espejo plano, porque podemos sostener esto, que toda nuestra realidad está nombrada por significantes, o sea, toda la realidad está reflejada a partir de significantes que circulan en un momento histórico o cultural determinado. Entonces, la imagen real que se refleja en el espejo cóncavo ahora es reflejada en un espejo plano en el que Lacan ubica ahí el orden simbólico, ¿sí? El A. ¿Sí? Porque toda la regulación significante, todos los significantes con los que uno tendría a disposición para nombrarse en el campo de la experiencia estarían en ese lugar. Sin embargo, para que ese efecto se dé, digamos, para que se logre una imagen medianamente constituida, sí, es necesaria una posición determinada. No se da en cualquier lugar. Y ahí es donde ingresa la idea de distorsión o aberración. Entonces, si el espejo se inclina un poco, o si el sujeto está un poco más allá o un poco más acá del lugar indicado para que se produzca la reflexión, aparecen las distorsiones. Y esas distorsiones yo lo pensaba a partir de lo siguiente, porque eh, si nosotros pensamos que el conjunto de significantes con el cual alguien podría nombrarse, y dentro de ese conjunto de significantes no todos tienen el mismo relieve, no todos valen lo mismo, sino que eh, hay significantes que tienen cierta atracción libidinal, hay significantes que toman cierto relieve, importancia, causan eh, deseo, atracción. Lacan, esos significantes han sido marcados por el gran otro a la manera de ideal. Entonces, en ese punto tenemos por dentro de lo simbólico ciertas referencias que circulan en el campo de la cultura, los S1 que circulan en el campo de la cultura, que han sido subrayados, por decirlo de alguna manera, por el gran otro, con los cuales el sujeto encuentra cierta guía ahí en el mapa de las relaciones sociales para armarse cierta consistencia. Simbólico, dándole una manera de broche a partir del ideal, una consistencia imaginaria que permitiría que la realidad se experimente más o menos de cierta manera. Lo que planteabas hace un rato, qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo qué es ser hombre, cómo avanzar con el partener sexual, cómo posicionarse ahí donde a priori no hay nada. El asunto es, yo daría un paso más, ¿qué sucede si eso que tiene que funcionar como espacio donde se reflejan las significaciones que van a orientar un poco la vida, declina? Si el espejo, a la manera de Black Mirror, si el espejo se parte, se inclina o pierde brillo, se pone opaco. Bueno, ¿cómo orientarse en el campo de la realidad si sostenemos que hay una íntima relación entre imaginario y simbólico para dar una constitución más o menos acabada de la realidad? Y ahí eh, pensaba
eh, en términos discursivos, cuando sostenemos que el orden simbólico ya no es lo que era, que aquellas grandes narrativas que amarraban un poquito la experiencia pierden consistencia, que los relatos ya no tienen el mismo efecto e impacto al punto tal de hablar de la inexistencia del otro, como lo sostiene Miller en su seminario. ¿Con qué un sujeto encontraría cierto punto de abrochamiento para experimentar algo de dicha en el cuerpo y que éste tenga cierta consistencia que le permita maniobrar? Entonces, yo tomaba una referencia que vos, Gerardo, la trabajás en Paso hacia una economía de los goces, tomándola como referencia la tercera, eh, en la tripartición básica de goces, ¿no? Y en la referencia de en la circulación de los goces hay una distribución con suma constante. O sea, si algo declina, podemos pensar, si lo simbólico pierde consistencia, algo toma más relieve que por sobre el resto, y viceversa. Entonces, si en el campo de la experiencia y la realidad lo simbólico ya no tiene el peso específico, el peso discursivo que permita amarrar un cuerpo y darle orientación, ¿qué sucede con lo imaginario? Y ahí eh, yo tomaba una referencia que me gustó para pensarlo en términos políticos, a partir de la pregunta, ¿cómo los discursos atrapan cuerpos? ¿Cuál sería el elemento plausible para un individuo de ser capturado por un discurso y no quedar en la respuesta inmediata de, bueno, eso es singular? Sí, por supuesto, pero dando un paso más allá, ¿qué elemento es el que se pone en juego que funciona como carnado, como anzuelo para ser capturado por un discurso? Allí donde lo simbólico ya no tiene la pregnancia que tenía, por lo menos desde lo que conocemos como el, la declinación del nombre del Padre. Y hay una referencia, un libro de Chantal Mouffe que se llama Pasiones, el poder de los afectos en la política, donde sintéticamente ella refiere que los argumentos racionales ya no producen un efecto en la cohesión de identificaciones y en el entusiasmo de los sujetos por los órdenes democráticos, sino que hoy la política trabaja a partir de los afectos, de las pasiones. Hacen vibrar una cuerda de las pasiones y eso moviliza. Y tiene una referencia a Lacan que se las quería compartir, porque quizá no me permite pensar a mí en esta pregunta que me hago, si lo simbólico declina, qué relieve o valor toma lo imaginario para organizar un poquito la experiencia. Y ella sostiene, eh, ¿qué es entonces lo que hace que esos procesos de identificación sean atractivos? Además de su ocasional apariencia de consistencia. El concepto de goce de Lacan constituye su contribución decisiva al psicoanálisis. Al poner de relieve la naturaleza dual de la identificación, discursiva y afectiva, simbólica y libidinal, Lacan nos permite abordar de manera acertada la cuestión de la identificación sociopolítica y la formación de la identidad, al sugerir que el apoyo a determinadas identificaciones se enraiza en forma parcial en el goce del cuerpo. Según la teoría de Lacan, lo que está en juego en estos campos no es solo la coherencia simbólica y el cierre discursivo, sino también el goce, que estimula el deseo humano. Por consiguiente, hay dos caras en juego en el proceso de identificación. Este debería concebirse como una práctica significante que incluye tanto una dimensión cognitiva representacional como una dimensión afectiva. Una idea, pero además un afecto. Es decir, la fuerza libidinal que adquiere esa significación y que le otorgará su fuerza. Cuando ocurre esta unión entre ideas y afectos,
Las ideas adquieren poder. Por lo tanto, para abordar el campo sociopolítico hay que partir de una doble fuente: el orden del significante, lo simbólico, y el orden del afecto. Yo esto lo formulo a manera de pregunta. Si somos testigos de una época donde las composiciones interdiscursivas, uno o más discursos componiendo en un cuerpo, son producto de, o actúan con mayor potencia producto de, el deterioro del orden simbólico como ese uno ideal que viene a organizar, quedando a la deriva ahí el campo imaginario, siendo fértil para que estos discursos proliferen, u otra cosa. Lo formulo manera de pregunta, no tengo una respuesta ensaya. Está muy bueno. Eh, Creo que podrías ya dejar de compartir la pantalla esa. Eh, sí, te agradezco muchísimo. Hay mucho para pensar y para discutir en relación con esto. Eh, y pienso zanjar la cuestión ahora, pero sí quiero eh, introducir un par de puntuaciones, complementan en algún sentido lo que presentabas allí. Uno, es que ese esquema de Lacan, el esquema óptico que resumiste hoy nosotros, efectivamente lo que trata es darnos una idea de cómo puede ser que se conjuguen esas pulsiones autoeróticas en un cuerpo unificado, ¿sí? Y donde por la existencia del campo del otro, que hace la veces ese mismo plano, ¿sí? En las dos dimensiones se puedan unir, homologar, se tornen indistinguibles, ¿no? Digamos, la imagen vista ya reflejada en el espectro plano no distingue si era una imagen real, una imagen virtual, la del florero, la de la ¿no? Este, ese, me parece, digamos, yo no lo pensé en su momento cuando en el año 2021, si mal no recuerdo, estuve revisando Lacan y el principio del placer, pero yo creo que alguna de las consideraciones de ese esquema óptico podría modificarse en parte si pensamos sin el principio del placer. Primero porque la noción de pulsiones autoeróticas, un dato de base, de partida, digamos, existentes a la constitución de la imagen corporal como tal, ¿vale? Eso es algo que hoy en día no podríamos sostener. ¿Sí? Eh, Porque lo que tenemos es el encuentro inaugural, ¿sí? Del cuerpo hablante con goces que directamente están vinculados con su lazo con otros. ¿Sí? La vivencia de satisfacción de Freud, tal como la hemos releído, sin el principio del placer, adquiere un relieve final, digamos, donde mucho antes de que se constituya el cuerpo codificado, ya hay lazo de objeto. ¿Sí? Pues primero la libido está en el cuerpo propio y luego se dirige al objeto, ¿no es cierto? Tampoco es autoerotismo, que en primer lugar es la relación con el cuerpo, cuerpos ajenos, ¿sí? Este, y esto es lo que nos lleva a pensar que la noción de consistencia corporal, que era el objetivo de tu trabajo, ¿no? Pensar la noción de consistencia corporal y cómo se arma el cuerpo, amplios. Es algo que ya podemos plantear en términos relacionales, ¿sí? O sea que la consistencia corporal no es algo que se produce en un cuerpo, sino en las relaciones. Con lo cual se anticipa de esta manera lo que Lacan encontró muy al final de su enseñanza, ¿sí? Que es cómo la consistencia corporal puede depender, por ejemplo, del partener sexual. El hecho de que una mujer derive su consistencia corporal de su partener amoroso. Esto, en fin, digo muy improvisadamente, habría que pensar cada uno de esos términos de manera mucho mejor, pero me parece que la idea de que la consistencia corporal ligada
al lazo de goce con otro cuerpo hablante, nunca podríamos pensarlo en términos de patología, sino que es así como se constituye siempre. Ese es un punto, ¿sí? Por lo cual habría que hacer muchos desarrollos que entronquen, como lo hiciste, como lo posaste por lo menos, la noción de campos discursivos con las ideas acerca de la identificación fundadora de la imagen. La segunda cuestión, cuando planteaste lo de la economía de los goces y esta especie de declinación de lo simbólico contemporáneo, los grandes relatos, decíamos de Villar, que en algún sentido sería correlativo de una inclusión de lo imaginario, ¿no? Sí, eso sería así si la economía fuera entre los registros y no entre los goces, que además fueran solamente dos. Pero al margen de eso, lo que, digamos, retomaría es una discusión también que sostuvimos hace un par de años, cuando empezamos a preguntarnos qué son los registros. Porque los registros fueron concebidos inicialmente por Lacan como un sistema de coordenadas, como algo para orientarse, para dar localizaciones, posiciones, etc. Todo lo plantea ya en la conferencia inaugural de 1953, ¿no? Donde introduce los registros públicamente, aunque parece que en su seminario privado, en el consultorio, ya los venía usando hacía un año, ¿no? Pero rápidamente, aunque se siguieron llamando los nombres de los registros, imaginarios, simbólicos, real, luego pasaron a designar, además de coordenadas, determinadas funciones. ¿Sí? Funciones imaginarias, funciones simbólicas, y yo jugué un poco con esto en algún libro, disfunciones reales, ¿no? Porque realmente tiene que ver con la pifia, inteligencia, lo que el palo en la red. Y en este sentido, sí creo yo que uno podría pensar, no en términos de los registros, pero sí en términos de las funciones, ¿sí? Algo que ha cambiado con la época. ¿Sí? La época ha cambiado algo del estatus en el cual se mueve el significante del mundo. Eso es algo que lo esboza muy bien Miller en el año 2002, sus instituciones milanesas. Va a salir una traducción de esto, una compilación muy linda que estamos haciendo, que se va a llamar simplemente El inconsciente de la política. Perdón, ¿alguien habló? No sé quién dijo algo. Eh, bueno, va a incluir también una traducción de las instituciones milanesas y allí, comentando el libro de Hart y Negri, Imperio, Miller hace referencia a esta desaparición de grandes datos y su reemplazo por el bombardeo de pequeñas cadenas significantes en forma de informaciones desordenadas, organizadas, etcétera, que en mi próximo libro pongo a cuenta de los efectos que crean grietas en la sociedad. ¿Sí? Pero, digamos, en algún sentido sí podemos decir que con la época sí ha cambiado la presentación del significante del mundo. ¿Sí? Y por lo tanto, esta desarticulación de la forma simbólica de enlace los significantes por la vía de los grandes relatos y otros caracteres que podemos ampliar después, sí hace que los modos de enlace tengan una predominancia imaginaria. ¿Sí? O sea, que la función imaginaria cuente más en la actualidad que la función simbólica para la constitución del programa. ¿Sí? Esto es importante también, no lo había pensado nunca antes, pero a partir de este comentario de Marco, me parece que es algo para pensar que quizás colateralmente tenga alguna incidencia en la manera de pensar las incidencias de los discursos en la sexuación. Porque al fin y al cabo el imaginario es, entre otras cosas, imaginario corporal, ¿no? Bueno, nos hemos pasado de la hora ya un par de minutos, así que no va a quedar mucho tiempo para discusión. Si les quedan preguntas o comentarios así, anótensela y dentro de 2 semanas lo seguimos. Gracias por haber estado aquí presentes o de internet, a los colegas nuevos que se sumaron particularmente también, a los amigos de Costa Rica, que son los amigos de ahora, particularmente. Bueno, nos vemos entonces en 2 semanas. ¿Cómo se hacía para terminar la grabación? Eso no me acuerdo.
a detener la grabación.